Hola. Saludos. Esta es la primera parte de la lección número 89 del curso de álgebra intermedia. En la lección anterior estábamos viendo lo que eran intervalos. Y recordamos que los intervalos son conjuntos de números cuyos puntos que corresponden en una recta numérica se encuentran en un segmento de esa recta numérica. Bueno, pues al ser conjunto, fíjense que lo que vamos a ver ahora son operaciones con intervalos. ¿Y qué operaciones podemos hacer con conjuntos si es que los intervalos son conjuntos? Pues las que aprendimos en el álgebra elemental: intersección, unión, diferencia, diferencia simétrica, complementación y producto cartesiano. Aquí vamos a ver precisamente todas esas operaciones excepto la del producto cartesiano de dos intervalos, cosa que veremos muy posiblemente en el curso de precálculo. Bueno, pues aquí tenemos estos ejemplos. Nos dicen si X, recuerde que como al ser unos conjuntos, los intervalos pues también llevarán nombres de letras mayúsculas, igual que los conjuntos, ¿verdad? X es este intervalo que se extiende desde negativo 1, inclusive, porque fíjense que hay un corchete ahí, recuerden que eso significa que el negativo 1 está en el conjunto, hasta antes del 4, y el 4 no está incluido, por eso lo decimos antes del 4, porque hay un paréntesis ahí, ¿eh? Así que fíjense que es un intervalo, ¿verdad? Primeramente acotado, porque fíjense que los dos extremos del intervalo son valores específicos, ¿verdad? Y específicamente, como uno de los extremos está incluido y el otro no, pues es lo que sea un intervalo acotado, semiabierto o semicerrado. Bueno, y si Y es este otro conjunto, este otro intervalo que se extiende entre negativo medio y 5, o sea, porque fíjense, decimos entre porque no están incluidos ninguno de los dos extremos al tener paréntesis, ¿verdad? Pues nos piden que hallemos lo siguiente. Dicho sea de paso, fíjense que este segundo conjunto podríamos decir que es un intervalo también acotado, porque fíjense que los extremos son números específicos, y abierto porque los extremos no están incluidos. Bueno, pues lo primero que vamos a buscar entre esos conjuntos es precisamente la intersección de esos dos intervalos, ¿verdad? Recuerda que esa es una de las operaciones que podemos hacer con conjuntos, y pues estamos haciendo precisamente la intersección entre esos dos conjuntos, que son esos dos intervalos que acabamos de describir ahí, ¿verdad? Bueno, en este tipo de problemas de operaciones con intervalos es muy conveniente que usted ilustre los intervalos que le den en una recta numérica, ¿verdad? Porque eso le facilita usted visualizar qué es lo que está buscando, ¿verdad? Pues vamos a indicar eso, que comenzamos localizando los intervalos con que vamos a operar en una recta numérica. Bueno, vamos a dibujar nuestra raya que nos representa la recta numérica, ¿verdad? Nos fijamos entonces en los extremos de los intervalos que vamos a querer representar ahí, que son los que nos dan el problema, ¿verdad? Fíjense que el extremo más a la izquierda que hay sería este negativo 1, y el extremo más a la derecha sería este 5, así que tenemos que presentar ahí en esa recta numérica por lo menos desde negativo 1 hasta el 5. Pues si este es el 0, digamos, pues digamos que aquí está el negativo 1, el negativo 2, el negativo 3, etcétera, ¿verdad? Y aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. Y fíjense que el intervalo X se extiende desde el negativo 1, por eso que hay como un corchete, ¿verdad? Que dicho sea de paso, abre hacia la derecha, porque fíjense que va a ir moviéndose del negativo 1 hasta antes del 4, y en el 4 ponemos un paréntesis, para indicar que hasta ahí que llegue ese intervalo llamado X, y recuerde que usted lo puede identificar poniendo entonces una doble flecha, ¿verdad? Que le presenta de dónde a dónde se extiende ese intervalo, desde el negativo 1 inclusive hasta antes del 4, y como tiene un nombre, pues lo identificamos con X. Vamos a localizar el segundo intervalo, que es el que se extiende desde entre negativo medio y 5, o sea, desde negativo medio no inclusive, que más o menos está por aquí, ¿verdad?
entre 0 y negativo 1, pues la mitad, negativo medio desde aquí, hasta el 5 no inclusive, ¿verdad? Hasta el 5 sin incluirse. Y lo marcamos también con una doble flecha, en este caso lo voy a localizar abajo, ya que arriba pusimos la flecha que identifica al intervalo X, y este lo identificamos con un intervalo llamado ¿sí? Entonces tenemos los dos intervalos localizados, ¿verdad? Representados en una recta numérica. Bueno, pues nos están pidiendo la intersección de esos dos intervalos, de esos dos conjuntos. ¿De qué consistía la intersección de dos conjuntos? Pues de los elementos que estaban en los dos conjuntos a la vez. Estaban en uno y también estaban en el otro. Pues fíjense cómo este diagrama nos ayuda a visualizar eso, ¿verdad? Porque fíjense como esas flechas, esas dobles flechas que hemos marcado ahí para indicar desde dónde está donde se entienden los intervalos que tenemos. Perdón, el segundo va aquí. Este va desde el negativo medio hasta antes de 5. He puesto desde hasta acá, desde aquí, el negativo medio hasta antes de 5. Pues fíjense por dónde pasan las dos flechas a la vez. Pues fíjense, porque por ahí estarán los números, ¿verdad? Están en los dos intervalos a la vez. Pues fíjense que las dos flechas que representan al intervalo X y al intervalo Y están a la vez en este espacio, ¿no? Esta relieve. Fíjense, por ahí están los dos. Pues eso quiere decir que estos números que están localizados en la recta numérica desde aquí, el negativo y medio, sin incluir, hasta 4, sin incluir, son los que están en los dos conjuntos a la vez. Así que por lo tanto, la intersección de esos dos intervalos, de esos dos conjuntos, es el intervalo que se tiene desde negativo medio, no inclusive, ¿verdad? Porque fíjense que no está en el intervalo Y, hasta el 4, no inclusive, porque fíjense que el 4 no está en el intervalo X, ¿verdad? Y ahí tendríamos la intersección de esos dos conjuntos. Fíjense que obtuvimos un intervalo también acotado, ¿verdad? En extremos determinados, y es abierto, aunque no incluya ninguno de los dos extremos. En este segundo ejemplo, vamos a escribir la unión de esos dos conjuntos. Pues recuerden, es la unión de dos conjuntos. Pues consistía de los elementos que estaban en uno, de los conjuntos que estamos uniendo, o el otro. O sea, que si están en uno o están en el otro, van a estar en la unión. ¿Cómo procedíamos cuando vimos eso en el álgebra elemental a formar la unión de dos conjuntos? Como usted decía, echamos primero todos los elementos que estén en el conjunto X, en este intervalo. Así que si yo voy a echar todos los elementos que están en ese intervalo X, voy a echar estos elementos que van desde el negativo 1 hasta antes del 4. Y después echamos los elementos que están en el conjunto Y, o sea, en el intervalo Y, en este caso, pues son los elementos que están a la derecha del negativo medio hasta antes del 5, ¿verdad? Echamos esto. Y si usted piensa, bueno, eché estos y después eché estos, ¿qué están en esa unión? Pues todos los números que están desde el negativo 1 hasta antes del 5, ¿verdad? Echamos esto y después echamos los otros. Así que el intervalo que resulta es el intervalo que dice semiabierto semicerrado, que va desde el negativo 1 hasta antes del 5. ¿Okay? Y ahí tendríamos la unión de esos dos conjuntos, de esos dos intervalos. ¿Okay? Vamos a ver este segundo ejemplo que dice si el conjunto A es este intervalo que va desde negativo 5 hasta negativo 3, no inclusive, ¿verdad? B es este otro intervalo que va desde negativo 1 hasta 4, no inclusives, ¿ok? Por ejemplo, al tener paréntesis no están incluyéndose dentro de ese intervalo. El conjunto C es este intervalo que va desde 2 hasta el 5, inclusive ambos extremos, ¿verdad? Porque fíjense que hemos puesto corchetes, que decir que en ese intervalo se incluyen los extremos, el 2 y el 5 están incluidos. Y D es este conjunto que va desde el 5 hasta el 6, no inclusivos. ¿Okay? Tenemos paréntesis, ¿verdad? En cada uno de los extremos. Fíjense que los 4 intervalos que nos dan son intervalos, ¿verdad? O sea, los 4 conjuntos que nos dan son intervalos. Porque fíjense que, ¿verdad?, están usándose notaciones de intervalos para representarlo. Y los 4 son intervalos acotados. Fíjense que los 4 tienen extremos que son específicos, ¿verdad? El negativo 5, el negativo 3, el negativo 4, el 2 y el 5, el 5 y el 6.
Este en particular es abierto porque fíjense que no incluye los extremos. Este también es abierto porque no incluye los extremos. Este es cerrado porque incluye a los extremos. Y este es abierto porque no incluye a los extremos. Y lo primero que nos van a pedir es el complemento de la unión de A con B. El complemento de la unión de A con B. Recuerden que un apóstrofe así se refiere al complemento de un conjunto. El complemento del conjunto, de la unión de los conjuntos llamados A y B, que son estos dos intervalos, ¿verdad? Y B. ¿Okay? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Vamos a localizar esos 4 intervalos que tenemos ahora en una recta numérica. Fíjense que se extienden desde negativo 5 de la mano izquierda hasta el 6, así que incluye bastante número entero en la recta numérica. Así que voy a borrar aquí porque va a ser una recta numérica bastante larga, ¿verdad? Para poder incluir todos esos números enteros que están incluidos en los extremos. Vamos a suponer que el 0 está aquí, entonces el negativo 1 estará aquí, el negativo 2 estará aquí más o menos, el negativo 3 aquí, el punto que le corresponde al negativo 4 estará aquí, el que le corresponde al negativo 5 estará aquí, el que le corresponde al negativo 6 estará aquí, etc. El punto que le corresponde al 1 estará más o menos aquí, el que le corresponde al 2 estará por aquí, el que le corresponde al 3 estará por aquí, el que le corresponde al 4 está por aquí, el que le corresponde al 5 estará por aquí, el punto que le corresponde al 6 estará por aquí, el que le corresponde al 7 estará por aquí, etc. Y ahí tenemos la recta numérica con su escala marcada, ¿verdad? Bueno, el primer intervalo es que se extiende desde negativo 5 hasta negativo 3 no inclusives, ¿verdad? Así que ponemos un paréntesis aquí en el negativo 5 y un paréntesis en el negativo 3, ¿verdad? Y entonces ponemos una doble flecha, ¿verdad? Para indicar que ese primer intervalo se extiende entre negativo 5 y negativo 3, ¿verdad? Un intervalo, fíjense, acotado, tiene extremos específicos, ¿verdad? Y no los incluye a los extremos. Así que es un intervalo acotado, abierto, no incluye los extremos. El segundo intervalo va desde negativo 1, que está aquí, ¿verdad? No inclusive, hasta el 4 también no inclusive, porque tenemos un paréntesis, ¿verdad? Y vamos a usar esta doble flecha para representarlo, ¿verdad? Va desde aquí hasta aquí, y el conjunto llamado B. El intervalo es el tercer conjunto llamado C, este se extiende desde el 2 hasta el 5 inclusive. Así que en el 2 tenemos que poner, ¿verdad?, un corchete para indicar que está incluido hasta el 5. Está incluido. Así que como ya usamos arriba, ¿verdad?, unas dobles flechas, vamos a hacer para no confundir aquí, ¿verdad?, estas dos flechas allá arriba. Una doble flecha más abajo de la recta numérica que identificamos ese tercer intervalo con el nombre que le corresponde, que es el C. Y el cuarto y último intervalo es el intervalo abierto, que está entre 5 y 6. Este que está pequeñito, ¿verdad? Después del 5 hasta antes del 6, es el D. Bien. Y nos están pidiendo, fíjense, el complemento de la unión de dos conjuntos. Bueno, ¿qué es el complemento de un conjunto? Pues es el conjunto compuesto por los elementos que están en el universo del conjunto, y fíjense que el universo del conjunto sean todos los números reales, ¿verdad?, la recta numérica completa, pero que no están en ese conjunto, que es la unión de A con B. Así que yo empecé buscando, ¿verdad?, siguiendo las reglas del paréntesis, primero lo que está en la unión de A con B. En la unión de A con B. Pues fíjense, es igual que aquí, ¿verdad?, yo voy a formar la unión de dos conjuntos que son dos intervalos. Pues echamos primero los que están en A, que son estos que están aquí, y después echamos los que están en B, que son estos que están aquí. Pero usted dice, bueno, pero ahora no nos ha resultado un intervalo que va de cierto sitio hasta cierto sitio, ¿verdad? Porque yo puedo decir que va desde menos 5 hasta el 4, no inclusive, porque estos que están aquí no están ni en A ni en B. Así que al yo unir esos dos intervalos no me resulta en un intervalo, sino que son dos intervalos separados, ¿verdad que sí? No es como aquí, cuando yo los unía, iba desde aquí hasta aquí y era un solo intervalo, entonces que iba precisamente desde el negativo 1 hasta antes del 5, ¿ves? Pero aquí fíjense que son dos intervalos separados al unirlos. Pues no puedo usar notación de intervalo porque notación de intervalo y diría pues va desde negativo 1 hasta antes del 5. Aquí yo puedo decir que es el intervalo que va entre el negativo 5 y el 4, ¿verdad? Porque fíjense que entonces hay unos números que no están en ninguno de los dos
conjuntos y no pueden ir en la unión de ellos, ¿verdad? Así que tendremos que usar notación de conjuntos y decimos que es el conjunto compuesto por números llamados X, de manera que esas X están entre negativo 5 y negativo 3, o sea, de negativo 5 menor que X, menor que 3, o menor que negativo 3, perdón, o que están entre negativo 1 y 4, o que están entre negativo 1 y 4. Así que fíjense que no puedo usar notación de intervalos, sino que tengo que usar notación de conjunto, porque son dos intervalos separados al unirlos. No queda un solo intervalo, sino dos intervalos separados. Los definimos así, ¿verdad? Los representamos de esa manera. Bien. Bueno, pues esa es la unión de esos dos conjuntos. ¿Cuál será entonces el complemento de ese conjunto que es la unión de los conjuntos A y B? Pues repetimos que son los elementos que están en el universo de esos dos conjuntos, que son todos los números reales representados en la recta numérica, que no están en uno de esos dos sitios, ni están aquí ni están acá. Pues ¿cuáles son los números reales que no están ni aquí ni acá? Pues mire, primeramente serían los números reales que están desde el negativo 5 inclusive, porque fíjense que el negativo 5 no está en A, al tener un paréntesis, así que en el complemento está el negativo 5 y ahí para atrás, ¿verdad? Así que utilice son los números, primero, que están a la izquierda o incluyendo al negativo 5. ¿Okay? O los otros elementos que están en ese conjunto, que es la unión de A con B, son estos que están aquí. Pues entonces estos que están aquí no están en la unión de A con B, así que eso estaría en el complemento, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos números? Que están desde el negativo 3, porque el negativo 3 no está en A, así que el negativo 3 está en el complemento, desde el negativo 3 menor o igual que X, hasta el negativo 1 también estaría incluido, porque dice que el negativo 1 no está en B, ¿sabes? Hay un paréntesis, pero estará entonces en el complemento, así que está hasta el menor o igual, esa X menor o igual que el negativo 1. O finalmente, fíjense que después que terminamos el B, que no se aparecen esos números de ahí en adelante, que tampoco van a estar en la unión de esos dos conjuntos, o sea, en ninguno de esos dos intervalos, ¿verdad? Y como el 4 no está incluido en B, estará incluido en el complemento, porque la X sea, fíjense, a la derecha del 4, incluyendo al 4 mayor o igual que el 4. Y ahí tendríamos finalmente lo que es el complemento de la unión de esos dos conjuntos A y B. Vamos a ver este segundo que nos dice que busquemos. Entonces nos piden la diferencia de C con B. ¿Okay? Bueno, vamos a recordar que es la operación esa de diferencia de los conjuntos. Pues son los elementos que están en el primer conjunto y que no están en el segundo. Fíjense que el primer conjunto es el conjunto llamado C, que es este intervalo que va desde el 2 hasta el 5 inclusive el otro, ¿verdad? Mientras que el B es el intervalo que va desde el negativo 1 no inclusive hasta el 4 no inclusive. Pues ¿cuáles son los elementos que están en C y que no están en B? Pues miren, serían estos que están aquí. Estos elementos que están aquí están en C y no están en B, porque fíjense que estos que están aquí, que también están en C, sí están también en B. ¿Los ven? Se pasan por ahí las dos flechas, pues los que están en C que no están en B son estos que están aquí. ¿Y cuáles son estos que están aquí? Pues los elementos que empiezan en 4, precisamente porque como en B, fíjense que no incluye al 4, al tener ahí un paréntesis, pues el 4 está en C, pero no está en B, así que empezaremos en 4, por eso ponemos un corchete ahí, hasta llegar al 5 inclusive, que también está en la C, hasta el 5 inclusive. Y esa sería la diferencia de el conjunto C con el B. ¿Okay? Fíjense en este otro que nos piden la diferencia simétrica de A con C. Vamos a verlo acá. La diferencia simétrica de A con C, que recuerden que se representaba de esa manera, con ese triangulito. Esa operación de diferencia simétrica se representa con ese triangulito. Bueno, pues recuerden que es la diferencia simétrica de dos conjuntos, en este caso de esos dos intervalos A y C. Pues consistía de los elementos que estaban en el primer conjunto y que no estaban en el segundo, unidos a los elementos que están en el segundo conjunto y que no están en el primero. Vamos a ver qué elementos están en el primero y que no están en C. ¿Qué elementos están en A y que no están en C? Pues fíjense, A es este intervalo que va entre negativo 5 y negativo 3, ¿verdad? Y C este que está acá, el intervalo que va desde el 2 hasta el 5. Pues fíjense, ¿qué elementos están en A que no están en C? Pues todos los elementos que están en A no están en C. Fíjense que todos están acá y no están acá. Así que irían todos estos números que van desde negativo 5 hasta el negativo 3, no inclusives, o, y entonces, ¿qué serán los que están en C y que no están en A? Pues fíjense que todos los que están en C no están allá, no están en A. Así que irían todos estos elementos también, los que van desde el 2 hasta el 5. ¿Verdad?
o que están desde el 2 hasta el 5. Y esa sería la diferencia simétrica de esos dos conjuntos. Fíjense que también resultan en dos intervalos separados, ¿verdad? No podemos hacerlo, no podemos usar notación de intervalo como podemos usarlo aquí, porque no resulta un intervalo, son dos intervalos separados. Fíjense en este otro que nos piden la intersección de los tres conjuntos A, B y C. La intersección de los conjuntos A, B y C. Por eso se refiere a los elementos que están en los tres conjuntos a la vez. Fíjense que el conjunto está por acá y los conjuntos B y C están acá. Y fíjense entonces que los elementos que están aquí no tienen nada en común con los elementos que están acá. De hecho, entre B y C sí hay unos elementos en común, ¿verdad? Pero entre estos elementos que están en común, entre intervalo B y intervalo C, no hay ninguno que esté en común con A. Así que la intersección de los tres, de hecho, es nula. No hay ningún conjunto que esté en los tres conjuntos a la vez. Así que la intersección de esos tres intervalos es nula. Y fíjense este último que dice la unión de C con D. ¿Okay? La unión del conjunto C con el conjunto D. Bueno, nuevamente analizamos la situación como vimos esto aquí y como vimos esto aquí, ¿verdad? Vamos a echar primero los elementos que estén en C y después vamos a echar los elementos que estén en D. Fíjense que si yo echo los elementos que están en C son los elementos que van desde el 2 hasta el 5. Y si después echo los que están en D, echaremos los elementos que están después del 5 hasta antes del 6, ¿verdad? Así que, ¿qué resulta en la unión? Pues fíjense que resulta en el conjunto o el intervalo que va desde el 2 inclusive hasta el 6, no inclusive. Fíjense que aquí tal vez usted tenga una dificultad porque dice, bueno, el 5 está acá, pero no está acá, pero aquí. Es como un relevo. Aquí llegamos hasta el 5 y precisamente el D empieza después del 5. Así que la unión completa de C con D es el intervalo que va desde el 2 inclusive hasta el 6 no inclusive, este que está aquí. Un intervalo, fíjense, semiabierto o semicerrado que va desde el 2 hasta antes del 6. ¿Sí? Y ahí tendríamos la unión de esos dos conjuntos. Vamos a este tercer ejemplo. Dice si P es este conjunto, el conjunto de los números que están desde negativo 3 inclusive hasta infinito. Antes de seguir para ver cuál es el otro conjunto que nos vamos a dar, el otro intervalo que vamos a dar, fíjense que este intervalo, al tener nada más que un solo extremo determinado, que es negativo 3, es lo que se llama un intervalo no acotado. Y como ese extremo, en ese intervalo no acotado está incluido, se dice que es un intervalo no acotado cerrado. ¿Okay? Bien, y el otro, en este conjunto, es el intervalo acotado abierto que va desde 1 hasta 4, claro, no inclusive porque tiene paréntesis, es abierto. Me busque lo siguiente. Lo primero que nos piden es que busquemos la unión de P con Q. Unión de P con Q. Bueno, igual que en los otros dos ejemplos, es muy conveniente que yo represente gráficamente o con una recta numérica ambos intervalos. Así que vamos a empezar por ahí para poder analizar bien cuál es la unión de P con Q. La unión de esos dos conjuntos, de esos dos intervalos. Bueno, dibujamos nuestra recta numérica, ¿verdad? Representada con esta raya que contiene una doble flecha. Fíjense que los extremos que tienen P y Q son desde negativo 3 y 4, así que tenemos que incluir por lo menos esos dos extremos, ¿verdad? El negativo 3 que es más a la izquierda y el 4 que es más a la derecha. Así que si esto es el 0, aquí está el negativo 1, el negativo 2, el negativo 3, el negativo 4, etcétera, ¿verdad? Y aquí estará el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. Bueno, el primer conjunto, que es el P, este intervalo, empieza el negativo 3 hacia la derecha, hacia infinito. Así que ponemos aquí un corchete que abre hacia la derecha, y para querer decir que empieza el negativo 3 hacia la derecha. Se le pone aquí una doble flecha que comienza en ese corchete y no termina. O sea, no tiene ningún extremo en el derecho, ¿verdad? Ningún signo de agrupación, ni corchete, ni paréntesis a la derecha, queriendo decir que empieza ahí y sigue hasta infinito. Y ese es el conjunto o el intervalo llamado P. Y el otro es el intervalo acotado
abierto, con un ruido de extremos, que va desde 1 hasta el 4. Desde 1 hasta el 4. Y vamos a poner aquí la doble flecha abajo, que usamos arriba, la doble flecha para representar a P, aquí. Usamos esta doble flecha para representar a Q. Ahí tenemos los dos intervalos que están envueltos en este problema. ¿Cuál será la unión de P con Q? Fíjense, teníamos ya primero los elementos que están en P. Todos los números que van desde el negativo 3 inclusive en adelante. Y después echaríamos los que están en Q, que son estos que están aquí. Pero ¿qué pasa? Que al yo haber echado primero todos los elementos que están en P, al echar esos elementos que están en P, eché los que están en Q, porque fíjense que los que están en Q están por aquí, que son parte de P, porque Q, fíjense que en este caso es un subconjunto de P. Así que fíjense que la unión de P con Q es precisamente el conjunto P, o sea, el conjunto que va desde negativo 3 inclusive hacia infinito. Y aquí voy a usar, en vez de notación de conjunto, notación de intervalo. ¿Okay? El segundo que nos piden es la intersección de P con Q. Bueno, fíjense que esto se refiere a los elementos que están tanto en P como en Q. ¿Qué elementos usted ve que están en P y Q? Bueno, fijamos por donde pasan las dos flechas, de los dos conjuntos que estamos ahora intersecando. Y fíjense que las dos flechas pasan por esta parte que está de aquí hasta aquí, o sea, desde el 1 no inclusive hasta el 4 no inclusive. Pero los números que están desde el 1 hasta el 4, ¿quién es? Precisamente el conjunto Q. Así que la intersección de P con Q es el mismo conjunto Q, o sea, este intervalo que va entre 1 y 4. Desde 1 hasta el 4 no inclusives ninguno de los dos extremos. Fíjense que este nuevamente, pues al ser este mismo conjunto, es un conjunto, ¿verdad? O un intervalo no acotado, porque nada más tenemos un solo valor específico, cerrado porque incluye ese valor específico, ¿verdad? Y este es un intervalo acotado, porque fíjense que tiene dos valores específicos, dos extremos en particular, abierto porque no incluye ninguno de esos dos extremos. Bueno, pues vamos a ver un tercer ejemplo relacionado con estos dos conjuntos, con esos dos intervalos, pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya mismo. Nos vemos entonces.